Escucha esto y controla las emociones. Las emociones pueden jugar un papel importante en cómo pensamos y nos comportamos. Las emociones que sentimos cada día pueden obligarnos a sentir medidas e influir en las decisiones que tomamos sobre nuestras vidas, tanto grandes como pequeñas. Por lo tanto, es esencial prestar mucha atención a nuestras emociones. Al mantenernos alejados de las emociones negativas y extremas que nos hacen actuar de maneras que podemos lamentar, y al desarrollar las emociones positivas que nos permiten conectarnos con los demás con amabilidad y empatía, podemos construir nuestros caminos hacia la felicidad. La sabiduría depende de nuestra capacidad de escuchar y comprender nuestra experiencia emocional. Nuestras emociones apuntalan cada aspecto de nuestro bienestar. Cuando hablamos de nuestra salud mental, no estamos simplemente hablando de nuestra mente y la forma en que pensamos. Estamos hablando de cómo nos sentimos. Y todos sabemos que cuando estamos estresados emocionalmente o somos infelices, eso tendrá un impacto masivo en nuestra salud física y bienestar. Hoy en día estamos pasando por momentos de alto estrés, emociones quizá más negativas que positivas, pero nosotros debemos ser conscientes de que todo esto pronto acabará y que debemos salir de esta situación más fuertes, capaces y transformados. Practica tus emociones. Sentirse bien es un hábito que se puede desarrollar. Así es, elija las emociones que deseas sentir más y practíquelas hasta que lo haga. Puedes cultivar tus 10 emociones de poder para florecer y alcanzar tu máximo potencial. En Despertando al Gigante Interior, cómo tomar el control inmediato de su destino mental, emocional, físico y financiero, Tony Robbins comparte las 10 emociones de poder que lo ayudan a sentir poder, pasión y fuerza. Al trabajar con su inteligencia emocional de esta manera, puede alcanzar nuevos niveles de grandeza personal. Si quieres vivir con más propósito, pasión y poder, entonces cultiva tu jardín emocional de grandeza. Planta las semillas de fuerza emocional que deseas más, como el amor, la curiosidad y la confianza. Tire de la maleza de las emociones negativas que menos desea, como la decepción, la ira y el miedo. Citando este libro, hay una parte que dice así: sigue cultivando los tipos de plantas que deseas y arranca las malezas tan pronto como las notes. Déjame ofrecerte 10 semillas emocionales que puedes plantar en tu jardín. Si nutres estas semillas enfocándote en sentir lo que quieres sentir todos los días, te mantendrás a un nivel de grandeza. Estas semillas crean una vida que florece y cumple su máximo potencial. Escúchalas y aplícalas en tu vida. 1. Amor y calor. Es difícil mantenerse frío cuando practicas el calor, y tu calor se contagia a los demás, y obtienes más de lo que das de una manera karma. Vía Despierta el Gigante Interior. La expresión constante de amor parece ser capaz de derretir casi cualquier emoción negativa con la que entre en contacto. Si alguien está enojado contigo, puedes seguir amando fácilmente adoptando una creencia central como esta maravillosa del libro Un Curso de Milagros. Toda comunicación es una respuesta amorosa o un grito de ayuda. Si alguien se acerca a usted en un estado de dolor o ira, y usted responde constantemente con amor y calidez, eventualmente su estado cambiará y su intensidad se desvanecerá. 2. Apreciación y gratitud. A menudo no sabemos lo que tenemos hasta que se va. No dejes pasar la oportunidad de sentir todo el poder de lo que ya tienes entre tus dedos. Vía Despierta el Gigante Interior. Creo que todas las emociones más poderosas son una expresión de amor, cada una dirigida de diferentes maneras. Para mí, el aprecio y la gratitud son dos de las emociones más espirituales. Expresando activamente a través del pensamiento y la acción, mi aprecio y amor por todos los dones que la vida me ha dado, que la gente me ha dado, esa experiencia me ha dado. Vivir en este estado emocional mejorará tu vida más que casi cualquier cosa que yo sepa. Cultivar esto es cultivar la vida con una actitud de gratitud. 3. Curiosidad. Cultivar su curiosidad les da nueva vida a las cosas viejas y pueden convertir lo ordinario en extraordinario. Vía Despierta el Gigante Interior. Si realmente quieres crecer en la vida, aprende a ser curioso como un niño. Los niños saben cómo preguntarse, por eso son tan entrañables. Si quieres curar el aburrimiento, ten curiosidad. Si tienes curiosidad,
Nada es una tarea, es automático. ¿Quieres estudiar? Cultive con curiosidad y la vida se convierte en un estudio interminable de alegría. 4. Emoción y pasión. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida cuando saltaste de tu cama o tus días estuvieron llenos de entusiasmo? Puedes elegir vivir con pasión y propósito, y puedes cultivar la emoción en tus rutinas y experiencias diarias. Vía despierta el gigante interior. La emoción y la pasión pueden agregarle juego a cualquier cosa. La pasión puede convertir cualquier desafío en una gran oportunidad. La pasión es el poder desenfrenado de avanzar nuestras vidas hacia un ritmo más rápido que nunca. Parafraseando a Benjamin Disraeli, el hombre solo es verdaderamente grandioso cuando actúa desde las pasiones. ¿Cómo conseguimos la pasión? De la misma manera que obtenemos el amor, calidez, aprecio, agradecimiento y curiosidad. Decidimos sentirlo. Usa tu fisiología, habla más rápido, visualiza imágenes más rápidamente, mueve tu cuerpo en la dirección que quieres ir. No se siente y piense casualmente. No puede llenarse de pasión si se desploma sobre su escritorio, respira superficialmente y arrastra el habla. 5. Determinación. El poder de determinación lo llevará a superar los obstáculos y obstáculos de su día, y lo llevará a través de sus desafíos más sorprendentes. Vía despierta el gigante interior. Todas las emociones anteriores son invaluables, pero hay una que debes tener si vas a crear un valor duradero en este mundo. Dictará cómo lidiar con los trastornos y desafíos, con desilusión y desilusión. La determinación significa la diferencia entre estar atrapado y ser golpeado con el poder del compromiso. Si desea bajar de peso, hacer esas llamadas de negocio o seguir adelante con cualquier cosa, empujarse no lo hará. Ponerse en un estado de determinación lo hará. Todas sus acciones seguirán de esa fuente y automáticamente hará lo que sea necesario para lograr su objetivo. Actuar con determinación significa tomar una decisión congruente y comprometida en la que se corta cualquier otra posibilidad. 6. Flexibilidad. La flexibilidad es la clave para avanzar con los golpes, recuperarse de los contratiempos y superar sus circunstancias. Vía despierta el gigante interior. Si hay una semilla para plantar que garantice el éxito, es la capacidad de cambiar su enfoque. De hecho, todas esas señales de acción, esas cosas que solían llamar emociones negativas, son los mensajes para ser más flexible. Elegir ser flexible es elegir ser feliz. A lo largo de su vida habrá momentos en los que habrá cosas que no podrá controlar, y su capacidad de ser flexible en sus reglas, el significado que atribuye a las cosas y sus acciones determinarán su éxito o fracaso a largo plazo, no mencionar tu nivel de alegría personal. La caña que se dobla sobrevivirá a la tormenta de viento, mientras que el poderoso roble se agrietará. Si cultivas las emociones anteriores, seguramente desarrollarás confianza. 7. Confianza. ¿Qué pasaría si pudieras sentirte imparable a diario? Imagínese lo grandioso que sería su día si estuviera lleno de confianza. Cuando fluye tu confianza, se muestra tu poder. Muestra cómo caminas y cómo hablas. Su confianza lo ayudará a operar a un nivel superior y pondrá nuevas posibilidades a su alcance. Vía despierta el gigante interior. La confianza inquebrantable es la sensación de certeza que todos tenemos. La única forma en que puede experimentar confianza de manera consciente, incluso en entornos y situaciones que nunca antes ha encontrado, es a través del poder de la fe. Imagina y siéntete seguro acerca de las emociones que mereces tener ahora, en lugar de esperar a que aparezcan espontáneamente algún día en un futuro lejano. Cuando tienes confianza, estás dispuesto a experimentar, a ponerte en la línea. Una forma de desarrollar fe y confianza es simplemente practicar su uso. Si tuviera que preguntarle si está seguro de que pueda atar sus propios zapatos, estoy seguro que podría decirme con confianza que puede hacerlo. ¿Por qué? Solo porque lo has hecho miles de veces. Por lo tanto, practique la confianza usándola de manera consciente y se sorprenderá de los dividendos que cosecha en cada área de su vida. 8. Alegría. Activar tu gruñón te quita el poder, pero cultivar tu alegría trae una sensación de juego a tu día. Vía despierta el gigante interior. Cuando agregué alegría a mi lista de valores más importantes, la gente comentó: «Hay algo diferente en ti, pareces muy feliz». Me di cuenta de que había sido feliz, pero no se lo había dicho a mi cara. Hay una gran diferencia entre ser feliz por dentro y ser exteriormente alegre. La alegría aumenta tu autoestima.
Hace la vida más divertida y hace que las personas que te rodean también se sientan más felices. La alegría tiene el poder de eliminar los sentimientos del miedo, dolor, ira, frustración, desilusión, depresión, culpa e insuficiencia de tu vida. ¿Has logrado la alegría? El día que te das cuenta de que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, ser otra cosa que no sea alegre no te hará mejor. 9. Vitalidad. ¿Qué pasaría si pudieras sentirte fuerte todo el día? Una sensación de vitalidad puede elevarte a nuevos niveles de poder personal y luminosidad. Vía despierta el gigante interior. Contrariamente a la creencia popular, quedarse quieto no conserva la energía. La verdad es que generalmente es cuando te sientes más cansado. El sistema nervioso humano necesita moverse para tener energía. A medida que te mueves, el oxígeno fluye a través de tu sistema, y ese nivel físico de salud crea la sensación emocional de vitalidad que puede ayudarte a lidiar con prácticamente cualquier desafío negativo que puedas tener en tu vida. Así que date cuenta de que una sensación de vitalidad es una emoción crítica que debes cultivar para manejar prácticamente cualquier emoción que surge en tu vida, sin mencionar el recurso crítico de la experiencia de la pasión constante. 10. Contribución. Cuando tenemos un sentido de contribución, amplificamos nuestros sentimientos de empoderamiento, así como nuestros sentimientos de satisfacción. Conectarse con el bien mayor trae consigo una poderosa sensación de abundancia. El poder es la capacidad de usar la fuerza rápidamente. Su poder personal es la capacidad de actuar. Cuando cultivas emociones poderosas, creces tu fuerza, flexibilidad y resistencia de adentro hacia afuera. Cuando combinas sentimientos de gratitud con confianza y pasión, aprovecha su reserva limitada de poder personal. Regálame un me gusta si este video te sirvió de algo. Y te invito a unirte gratis al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza efectiva. Encuentra el link en la descripción de este video. Te envío muchas bendiciones y éxito. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.